En este capítulo discutiremos los procesos fisiológicos por medio de los cuales se produce la función renal. Evaluaremos la tasa de filtración glomerular, GFR. También evaluaremos la cantidad de plasma y sangre que van a los riñones, utilizando marcadores específicos y tomando como base el principio del clearance. Al finalizar este capítulo, los estudiantes podrán, entre otros aspectos, reconocer los procesos globales que regulan la función del nefrón y en su conjunto la función renal. Entender los procesos básicos en la formación de la orina. Podrán definir y calcular el clearance, la tasa de filtración glomerular y la cantidad de sangre que va a los riñones, mediante el uso de sustancias marcadoras como la inulina, la creatinina y el para-aminobutyric acid. Se recomienda que revisen en detalle todos los objetivos de este capítulo mostrados en la imagen. Los riñones son los órganos responsables de muchas funciones homeostáticas del cuerpo, entre las que podemos destacar la regulación del equilibrio de agua y electrolitos, la excreción de productos del desecho metabólico, excreción de sustancias químicas extrañas, la regulación de la presión arterial, secreción de eritropoyetina, la actividad de la vitamina D. Además, los riñones son responsables de regular la presión osmótica, osmolalidad, de los fluidos corporales excretando orina osmóticamente diluida o concentrada. Regular la concentración de numerosos iones en el plasma sanguíneo, incluido sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, fosfato y sulfato. También los riñones juegan un papel esencial en el equilibrio ácido-base al excretar protones cuando hay exceso de ácido o bicarbonato cuando hay exceso de base. Los riñones están encargados de regular el volumen del líquido extracelular controlando la excreción de sodio y de agua. Los riñones ayudan a regular la presión arterial ajustando la excreción de sodio y produciendo renina que está involucrada en la producción de angiotensina 2. Los riñones eliminan los productos de desecho del metabolismo, incluida la urea que es el principal producto final del metabolismo de las proteínas en los seres humanos, también eliminan el ácido úrico que es producto final del metabolismo de las purinas, adenina y guanina, y de la creatinina que es un producto final del metabolismo muscular. Los riñones eliminan muchos medicamentos como, por ejemplo, la penicilina y compuestos extraños o tóxicos. Los riñones son el sitio principal de producción de ciertas hormonas, incluida la eritropoyetina y la 1,25-dihidroxivitamina D3. También degradan varias hormonas polipeptídicas, incluidas la insulina, el glucagón y la hormona paratiroidea. Las células del túbulo proximal sintetizan amonium a partir de la glutamina, que desempeña un papel en la homeostasis ácido-base. Los riñones también sintetizan sustancias que afectan el flujo sanguíneo renal y la excreción de sodio, incluidos los derivados del ácido araquidónico como las prostaglandinas y tromboxano A2 y calicreína que es una enzima proteolítica. La figura muestra los tres procesos básicos que intervienen en la formación de la orina: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La filtración glomerular implica la ultrafiltración de plasma en el glomérulo. El filtrado se acumula en el espacio urinario de la cápsula de Bowman y luego fluye a través de la luz del túbulo, donde la actividad tubular altera su composición y volumen. La reabsorción tubular implica el transporte de sustancias fuera de la orina tubular. Estas sustancias se devuelven a la sangre capilar, que rodea a los túbulos renales. Las sustancias reabsorbidas incluyen muchos iones importantes: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, fosfato,
etc. También agua y otros metabolitos importantes como la glucosa y los aminoácidos, e incluso algunos productos de desecho como la urea y el ácido úrico. La secreción tubular implica el transporte de sustancias desde el intersticio a la orina tubular. Por ejemplo, muchos aniones y cationes orgánicos son transportados y se agregan a la orina tubular. Algunas sustancias, por ejemplo, protones, amoníaco, se producen en las células tubulares y se secretan a la orina tubular. Los términos reabsorción y secreción indican movimiento fuera y hacia la orina tubular, respectivamente. El transporte tubular, reabsorción, secreción, puede ser activo o pasivo, dependiendo de la sustancia particular y otras condiciones. La excreción se refiere a la eliminación a través de la orina. En general, la cantidad excretada se expresa mediante la ecuación de balance de masa. Una forma útil de observar la función renal es pensar en los riñones como elementos depuradores del plasma sanguíneo. Cuando una sustancia se excreta en la orina, un cierto volumen de plasma se limpia o elimina de esa sustancia. El aclaramiento renal o clearance de una sustancia se puede definir como el volumen de plasma del que se elimina o se aclara por completo esa sustancia por unidad de tiempo. El clearance se puede calcular dividiendo la cantidad de sustancia o masa que se excreta por unidad de tiempo entre la concentración plasmática de la sustancia. Recuerde que la cantidad de sustancia que se excreta se puede calcular multiplicando la concentración de orina de la sustancia UX por la tasa de micción V, el volumen de orina para un determinado tiempo de recolección. Cuando la sustancia utilizada para calcular el clearance no se secreta ni se reabsorbe, no se transforma o metaboliza dentro de los túbulos, entonces la cantidad de sustancia que se filtra por unidad de tiempo es similar a la cantidad de sustancia que se excreta en la orina por unidad de tiempo. En este caso, el valor de clearance es equivalente a la tasa de filtración glomerular o GEF-R. Nuevamente, en el cálculo del clearance de la sustancia X, CX, necesitamos conocer la concentración urinaria de X, UX, el volumen por minuto de orina, V, y la concentración plasmática de X, PX. El clearance CX tendrá unidades de volumen por unidad de tiempo. Si el clearance de la sustancia X, CX, es mayor que la tasa de filtración glomerular, entonces la sustancia en la excreción se filtra y secreta. Si el clearance de la sustancia X, CX, es menor que la tasa de filtración glomerular, entonces la sustancia en la excreta se filtra y reabsorbe. Si el clearance de la sustancia X, CX, es igual que la tasa de filtración glomerular, entonces la sustancia en la excreta no se secreta ni reabsorbe. Esa situación ocurre por ejemplo con la inulina, que se usa para evaluar la tasa de filtración glomerular. Recuerde que el clearance de X multiplicado por PX para la inulina es exactamente la cantidad de sustancia X que se filtra por unidad de tiempo y UX multiplicado por V es la cantidad de sustancia X que se excreta por unidad de tiempo. Se debe enfatizar que los procesos que ocurren en los riñones son dinámicos, por lo que siempre las unidades de estos parámetros siempre estarán relacionados al tiempo. La tasa de filtración glomerular o GFR es la cantidad de volumen de plasma que se filtra en el glomérulo, por unidad de tiempo. Para ello se utilizan sustancias que no se secretan, ni se reabsorben, ni se metabolizan ni se producen a lo largo de los túbulos. Entonces la cantidad de sustancia que se filtra por unidad de tiempo, es decir, la carga filtrada. La cantidad de sustancia filtrada por unidad de tiempo es similar a la carga urinaria, cantidad de la sustancia que se excreta en la orina por unidad de tiempo. En este caso, el valor de clearance es equivalente a la tasa de filtración glomerular o GFR.
La fórmula para calcular el GFR se muestra en la figura. La tasa de filtración glomerular se puede calcular fácilmente utilizando una sustancia como la inulina que tiene las condiciones establecidas, es decir, no se reabsorbe ni se secreta. Además, la inulina tiene otras propiedades adicionales. La inulina no es producida por el cuerpo. Se filtra libremente a través del glomérulo en el espacio de Bowman y no es metabolizada por la nefrona. La importancia de la tasa de filtración glomerular es que, una disminución de la tasa de filtración glomerular es el primer y único signo clínico fácilmente evidenciable de una enfermedad renal. La creatinina es un marcador endógeno que también sirve para evaluar la tasa de filtración glomerular. La creatinina es un producto final del metabolismo muscular, un derivado del fosfato de creatinina muscular. Se produce continuamente en el cuerpo y se excreta en la orina. Se puede utilizar por periodos de recogida de orina prolongados, por ejemplo, unas pocas horas, porque las concentraciones de creatinina en el plasma normalmente son estables y no es necesario infundir creatinina, como es el caso de la inulina y en consecuencia, no hay necesidad de cateterizar la vejiga. Las concentraciones de creatinina en el plasma y la orina se pueden medir utilizando un método colorimétrico simple. El clearance de creatinina se calcula simplemente a partir de la misma fórmula que usamos para la inulina, es decir, la misma fórmula para evaluar el clearance. Existen dos posibles inconvenientes en el uso de creatinina para medir la tasa de filtración glomerular. Primero, la creatinina no solo es filtrada sino también es secretada por el riñón humano. Esto eleva el valor en el numerador de la ecuación, es decir, de la excreción urinaria de creatinina por un 20%. El segundo inconveniente está relacionado con errores en la medición del plasma de la concentración de creatinina. El método colorimétrico utilizado habitualmente también mide otras sustancias plasmáticas, como la glucosa, lo que produce un aumento del 20% en el denominador de la fórmula de clearance. Debido a que tanto el numerador como el denominador existe una sobreestimación de aproximadamente un 20%, los dos errores se cancelan, por lo que el clearance de creatinina endógena fortuitamente proporciona una buena aproximación de la tasa de filtración glomerular en condiciones normales. Debido a que los riñones eliminan continuamente la creatinina del plasma excretándola en la orina, la tasa de filtración glomerular y la creatinina plasmática están inversamente relacionadas. La figura muestra la relación de estas variables. En un sujeto normal, se espera tener un valor cercano a la unidad de concentración de creatinina, es decir, 1 miligramo por decilitro. Valores de creatinina y la tasa de filtración glomerular en poblaciones. La figura A muestra la relación entre los niveles de creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular, entre hombres blancos y afroamericanos. La figura B muestra la misma relación, pero en mujeres blancas y afroamericanas. Se observa una disminución significativa de la relación de la tasa de filtración glomerular versus concentración de creatinina tanto en hombres como en mujeres blancas con relación a los afroamericanos. Las líneas azul y amarilla muestran variaciones significativas de la tasa de filtración glomerular tanto en los hombres como en las mujeres blancas versus las afroamericanas, sobre todo para valores menores a los normales. Esta figura está adaptada de De Levy y colaboradores 1999. El flujo de plasma renal o RPF se puede determinar a partir de las mediciones del clearance del anión orgánico para aminoipurato o PAH, infundido por vía intravenosa.
El pAH se filtra y también se secreta vigorosamente, por lo que a bajas concentraciones se elimina casi por completo de todo el plasma que fluye a través de los riñones. El clearance renal de pAH, a una concentración plasmática baja, se aproxima al flujo plasmático renal. La ecuación, para calcular el valor real del flujo plasmático renal es igual al cociente del clearance de pAH y el cociente de extracción para pAH. El índice de extracción de pAH es la diferencia entre el plasma venoso arterial y renal dividido por el pAH del plasma arterial. Esta figura muestra la evaluación del flujo sanguíneo renal, o RBF. El flujo de sangre renal, RBF, se puede estimar después de la evaluación del flujo de plasma renal, RPF. El valor del hematocrito debe usarse en dicho cálculo. Si el hematocrito es 0.4 y se tiene un flujo plasmático renal de 700 mililitros por minuto, entonces el flujo sanguíneo renal será de aproximadamente 1.667 mililitros por minuto. Estimados doctores, ahora están en capacidad de analizar, explicar y calcular los procesos globales regulados por los riñones, incluida la osmolalidad, la presión arterial, etc. Los mecanismos de transporte que ocurren en los segmentos de nefrona. Los principales procesos producidos en el nefrón: filtración, reabsorción, secreción y excreción. La ecuación de filtración, reabsorción y secreción para evaluar la excreción. El concepto de clearance, C. Tasa de filtración glomerular GFR. El valor normal de la tasa de filtración glomerular. Las presiones, hidrostáticas y oncóticas, y su importancia en la tasa de filtración glomerular. La importancia del coeficiente de filtración, KF, en la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué se puede utilizar la creatinina, CR, para estimar la tasa de filtración glomerular? La relación entre la concentración de creatinina y la tasa de filtración glomerular. Las diferencias en la tasa de filtración glomerular obtenida en la población por género y etnia. ¿Por qué se puede utilizar inulina exógena para evaluar la tasa de filtración glomerular, siguiendo el concepto de clearance? El rango normal de flujo plasmático renal. Los factores que afectan al flujo plasmático renal. ¿Por qué la pAH se puede utilizar para evaluar el flujo plasmático renal efectivo, utilizando el concepto de clearance? Calcular el valor normal de flujo sanguíneo renal efectivo usando valores de flujo plasmático renal y el hematocrito.